Bueno, buenos días a todos. Bueno, después de unas largas vacaciones, no nos vimos en todo el verano, retomamos las clásicas charlas con Cohen. Están aún ingresando después de que habilitamos la función, así que vamos a ir arrancando a medida que van entrando. Vamos, por ser la primera del año, vamos a tener que dar de nuevo como una especie de repaso del marco conceptual, del marco más estructural, para después recién ir a algunas cosas más de corto plazo, ¿no? Nos obliga la situación y los mercados a tener que repasar un poco lo que vinimos charlando durante todo el año pasado y un poco las perspectivas hacia adelante. Lo primero es volver a enfatizar que creemos que estamos en un cambio de ciclo y que este cambio de ciclo se ha evidenciado muy fuerte en las materias primas, en los sectores cíclicos, aunque todavía en Latinoamérica, que después vamos a charlar un poco, se siente a cuentagotas. La imagen con la cual uno representa todo esto, mirando el Financial Times, me parece muy, muy divertida. Esta infografía de Biden tirando plata en una circunstancia que es muy distinta a otras crisis en el pasado, porque esta crisis es una crisis sanitaria y social. Entonces, la característica es muy importante, a diferencia de la burbuja inmobiliaria, la burbuja del Nasdaq, la crisis de los bancos, la crisis de México, la crisis del long term capital, la crisis asiática, porque todas eran responsabilidad del exceso del sector privado, de la timba, la especulación. En cambio, esta crisis tiene un trasfondo muy humanitario que hace, ¿cuál es la característica diferencial con las otras? Hace que los políticos sean más irresponsables porque tienen un justificativo más fuerte. Acá hay que salvar a la gente que nada tiene que ver con esta situación, esta pandemia y esta crisis. Y la única forma de rescatar a la gente en una situación o esquema como la actual es dándole plata. Y para darle plata hay que crearla, inventarla, imprimirla, y eso hace que haya una circunstancia muy divergente entre la realidad de una pandemia, de una economía golpeada, y los mercados exuberantes y anticipatorios, mercados anticipatorios a lo que se supone va a venir. Básicamente, la retracción del sector privado, la retracción de la economía, llevó a que los gobiernos actúen. El gobierno norteamericano fue uno de los tantos gobiernos que actuó y lo hizo de una manera muy, muy, muy fuerte. Lo vemos en sus números de déficit fiscal, que se han ampliado notablemente a niveles nunca vistos, que han llevado además a una política monetaria que tampoco, digamos, uno recuerda, al menos, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. No es Estados Unidos el único, vemos en este gráfico a la izquierda los países desarrollados, los enormes desequilibrios fiscales de este año, que se van a revertir en parte, el año pasado, perdón, se van a revertir en parte durante este año y se supone van a ir hacia un equilibrio en el mediano a largo plazo, lo cual obviamente está por verse. Lo mismo ha sucedido con las economías emergentes. Lo mismo ha sucedido con el endeudamiento. Es notable mencionar que los emergentes, por ejemplo, el año pasado expandieron su endeudamiento casi a un ritmo que es la mitad del ritmo de los países desarrollados, en los dos componentes, ¿no? Caída de recaudación y incremento del déficit primario. Entonces vamos viendo cómo
La asistencia circunstancial obligó al mayor endeudamiento y el mayor endeudamiento fue fundamentalmente financiado con emisión monetaria. Entonces, cuando uno ve los balances de los bancos centrales, cómo se han expandido, para que lo entendamos, o los que no están tan familiarizados con estos temas en el mundo, es como cuando acá Kicillof era ministro de Economía y empezó a meterle papelitos al balance del Banco Central, ¿no? Entonces la moneda después se devaluó y tuvimos el desenlace que ya conocemos. Allá es algo distinto porque estamos hablando de las principales monedas mundiales, que son reserva de valor, que están viviendo una situación de clara represión financiera. Entonces el sector privado tiene que reaccionar, o los que tienen plata tienen que reaccionar, y han reaccionado comprando cosas. Sobre todo sectores que típicamente han funcionado bien como hedge de un escenario de más inflación. La vuelta a la normalidad es un poco la fase en la que estamos hoy. En el medio nos asustamos por las noticias que van saliendo de nuevas cepas, nuevas variantes, la doble mutación que informaron en India hoy, la cepa brasileña, son todas amenazas a un escenario base, que es un escenario de vuelta a la normalidad de la pospandemia. Ahora, en ese escenario de vuelta a la normalidad juegan varias variables. Lo más importante es cuánto falta para volver a la normalidad. Entonces, la economía china sabemos que ha sido muy poco golpeada, la economía norteamericana ha sido muy golpeada, la moneda reserva de valor mundial es el dólar, entonces todos estamos mirando lo que hace el Banco Central norteamericano. Y en este sentido, el Banco Central norteamericano dijo que va a mantener condiciones muy laxas hasta que se logre llegar al nivel prepandemia. Bueno, falta crear 12 millones de puestos de trabajo para volver, en este gráfico arriba, a la línea punteada. Y en cuanto al PBI, falta recuperar 5 puntos porcentuales, $1 billón de PBI, que se supone, a medida que el sector servicios vaya volviendo a la normalidad, pueda ir recuperándose. Esto es muy importante porque las condiciones globales favorables en gran parte se deben a la expansión del balance de la Fed y a esta situación extraordinariamente laxa, ¿no? De tasas de interés muy bajas por mucho tiempo, son las que hoy alimentan a muchos de los activos, muchos de ellos activos burbujeantes, activos que no justifican su valuación, que son los que peor han andado en los últimos meses cuando los activos más solventes han sido los que han funcionado, ¿no? Hemos visto que desde noviembre a hoy, o desde la última charla hoy, que hablábamos mucho de esos sectores tradicionales, sectores de value, son los sectores que la han descorchado, ¿no? Petroleras, financieros, materials siguió funcionando muy bien, industriales, son todos los que mejor han funcionado, a costa de los sectores más burbujeantes. Creo que están representados mayormente por el índice de Clean Energy, el ICLN, o del ARC, que son los de innovación tecnológica. Esos son los que están más complicados en el corto plazo. Pero bueno, siguiendo, este es un poco lo mismo que el anterior, pero dando una vueltita de tuerca adicional a este debate, ¿no? De, bueno, hay un gap para llenar de 12 millones de puestos de trabajo, de 1 billón de PBI. Hasta que eso no suceda, la Fed se va a mantener muy laxa. Si la Fed se mantiene muy laxa, es muy probable que los mercados continúen muy bien. Y después la Fed va a normalizar. Ahora, ahí hay un elemento adicional que en este gráfico de Morgan Stanley yo lo encuentro como bastante interesante.
que se ha estado charlando bastante en las últimas semanas, que son las tasas de interés largas, ¿no? ¿Hasta dónde pueden ir las tasas de interés largas? ¿Cuán malo es que suban las tasas de interés largas? Per se no es malo que se empine la curva, eso no significa que las bolsas van a bajar. La bolsa generalmente empieza a bajar cuando los bancos centrales empiezan a ajustar las tasas de interés. Así que suban las tasas de interés largas no es malo per se, al contrario, confirma que hay expectativas positivas. Ahora, la duda es la velocidad con la cual ajustan las tasas. Eso sí es preocupante y hemos visto que los días donde se contagian los activos financieros son aquellos días en los cuales las tasas suben muy rápido. 10, 15 puntos porcentuales en un día son malas noticias. Y este gráfico es interesante porque muestra la oferta de treasuries, la emisión de treasuries que tiene que hacer el Tesoro norteamericano para financiar su déficit, porque está muy lindo tener déficit para ayudar a la gente, pero alguien lo tiene que financiar. Entonces vemos cómo típicamente lo financian los extranjeros, que son los rosaditos, los fondos de pensión, que son los verdes, los bancos, que son los amarillos, la gente, que son los rojitos, la Fed, que es el celeste. Entonces, lo interesante es cómo en esta última expansión, ¿no? Hemos visto, bueno, los fondos de pensión como principales financiadores, los bancos, la Fed. Nunca habíamos visto recientemente la barra celeste tan grande. Y fíjense cómo extranjeros, ¿no? Y gente ya están en negativo. O sea, venden, son los que venden treasuries. Entonces, con la proyección de déficit fiscal que hay, ¿quién va a llenar este vacío? Porque la Fed se supone que va a achicar las compras, se supone. Hay gente muy importante, o analistas muy importantes, vamos a ver algunos gráficos de algunos de ellos, que dicen esto no va a suceder, esta línea no se va a llenar por el sector privado y la va a tener que llenar la Fed. Con lo cual la Fed va a tener que seguir comprando a un ritmo sostenido para poder seguir financiando el déficit fiscal. Si no, no va a haber quien lo financie y cuando no haya quien lo financie, el salto en las tasas de interés va a ser tremendamente violento, la Fed no lo va a poder permitir y la Fed va a verse obligada a comprar esos treasuries. Este debate es muy interesante, muy, muy interesante. Ya sé que es largoplacista. Ray Dalio hace poco escribió en su carta que justamente ese gap va a llevar a un desorden en el dólar, en la salida de treasuries, en la suba de tasas, que la suba de tasas al principio no va a ocurrir porque la Fed se va a ver obligada a hacer lo que hoy está haciendo el Banco Central de Japón, que es controlar la parte larga de la curva, y la única forma de controlar la parte larga de la curva es comprando treasuries, y para comprar treasuries van a tener que emitir, porque la plata de algún lado hay que sacarla, en una situación de un Estados Unidos bastante ya comprometido, ¿no? Como primer potencia mundial, como imperio, como moneda de reserva de valor, con un déficit fiscal que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, con un déficit de cuenta corriente bastante importante, con una expansión de la base monetaria inédita, también hay que irse a la época de la guerra, y con una expansión fiscal, que fíjense, a diferencia de Europa, que Europa, Alemania sobre todo, es más ortodoxa, no está haciendo nueva ronda de estímulo, en cambio Estados Unidos sí. Todo esto lleva a pensar que los inversores pueden ser un poco más temerosos en comprar treasuries y eso obligar a la Reserva Federal a actuar más agresivamente. Acá están las tasas de interés reales, no vistas en la historia reciente, las tasas de interés nominales en piso. Quiere decir que los bonos, como dice Ray Dalio, dice el cash is trash, o sea, el cash es basura. Bonos no se pueden tener hoy en cartera, te castigan por tener cash con tasa de interés real negativa y eso te obliga a tener que comprar activos de riesgo. Nadie va a querer comprar treasuries, eso va a obligar a la Fed a tener que llenar este vacío. La pregunta en el corto plazo es
¿esa disputa es por las buenas o es por las malas? Por ejemplo, en Japón fue por las buenas, directamente el Banco Central japonés se anticipó, le puso un target a la tasa larga y punto. En Estados Unidos, por ahora, Powell se resiste a eso. Vemos que cada discurso de Powell o cada vez que habla Powell decepciona, el mercado lo toma mal. ¿Por qué? Porque no dice esto. Y hay un temor acá, un temor que haya un salto abrupto de las tasas. Hoy hay subasta a 7 años, muy importante para ver. Fíjense a qué punto hemos llegado. Uno de los datos más importantes es ir mirando cómo salen las subastas de los treasuries. Qué ratio de sobreoferta hay, quiénes son los que participan, hay demanda genuina. Porque estamos básicamente monitoreando eso. Y la gran duda para el mercado en el corto plazo es si es por la buena o es por las malas. Si es por las malas, el mercado le va a tener que mandar la señal. La señal va a ser una fuerte caída en el precio de las acciones, al mismo tiempo posiblemente que suban las tasas. O sea, se dé una combinación, como vimos algunos días en las semanas previas, ese sería el mensaje contundente para que la Fed salga y actúe. No tengo la respuesta, es algo, como siempre les digo, que pongo en la mesa como para monitorear y ir siguiendo, ¿no? Dentro de este esquema vemos que se ha puesto de moda el DXY, del cual hemos hablado mucho tiempo, pero yo vengo insistiendo desde el año pasado que el DXY es importante, pero no es tan importante como antes. ¿Por qué? Porque en el DXY no ponderan monedas, o no ponderan tanto, monedas que son las ganadoras del nuevo ciclo. Es decir, el DXY pondera mucho el franco suizo, el yen japonés, el euro, la libra esterlina, que son todas monedas de países viejos, por decirlo de alguna manera. Y en todo caso, uno tiene que estar hoy siguiendo mucho más al renminbi chino, a otras monedas asiáticas, mirando el dólar australiano. En otra época uno estaría mirando algunas monedas latinoamericanas que por la pandemia están en una situación diferente. Y algo de esto hemos estado mirando en el último tiempo, ¿no? Donde la performance es muy distinta, la del renminbi chino, que la del yen japonés. Es decir, el dólar se ha devaluado mucho menos contra el yen japonés que contra el renminbi chino. Y eso es lógico. Y eso no está tan expresado en el DXY. Y es algo que esperamos que continúe sucediendo en este cambio de orden mundial, en donde Asia es la región más importante a futuro que hoy subpondera en todos los índices. En los índices de acciones, en los índices de monedas, en los índices de deuda. Entonces me parece que es importante tenerlo presente, que uno va mirando al DXY, pero si el DXY se mueve porque se mueve mucho el yen, como pasó en las últimas semanas, mientras no se mueva el renminbi o no tengas grandes oscilaciones en otras monedas asiáticas, no es tan importante que el DXY se mueva, ¿no? Porque en definitiva se mueve, y como yo digo, es una carrera entre perros, entre fiat currencies. Está tan mal Estados Unidos como Europa, como Japón. Entonces todas se van a devaluar. Ahora, entre ellas hay una competencia que es circunstancial. En un momento gana una, en un momento gana la otra. Es una gran diferencia contra el 2000, contra la década del 2000. ¿Por qué? Porque en la década del 2000 el euro acababa de salir, en el 99. Todos los portafolios mundiales tenían que comprar euros. Y entonces el dólar tenía contra qué devaluarse, porque apareció el euro, y el euro se fue de 0,90 a 1,60. Hoy no existe eso. Uno podría decir que la moneda con la cual se tiene que devaluar fuerte el dólar es el renminbi, pero el renminbi no es convertible, está intervenido, entonces no va a suceder, no va a suceder eso, y bueno, estamos en momentos distintos del tiempo que hace que la comparación contra la década del 2000 sea distinta. De hecho, este gráfico lo muestra, ¿no? Cómo se mueven muy fuerte otras monedas como el euro, el dólar australiano y demás, en momentos en que el renminbi, por ejemplo, al principio ni movía. Ahora estamos en una situación diferente.
Obviamente, hay liquidez. Si hay liquidez, financiarse cuesta cero. Financiarse para comprar activos de riesgo cuesta cero. Financiarse para apostar al inflation, al reinflation de la economía cuesta cero. Entonces, el margin debt sube, ¿no? El apalancamiento por cauciones sube. Sube la especulación y eso alimenta los mercados. Por otro lado, en el gráfico de la derecha vemos la cantidad de plata que se creó y que está hoy en fondos de money market. Y como vimos en otras oportunidades, cuando hay tanta plata al costado de la mesa, esa plata sigue goteando y las bolsas siguen subiendo. Por ejemplo, hay mucha plata en los balances de las compañías y las compañías van a recomprar acciones, van a comprar otras compañías, va a haber un boom de M&A, va a haber un boom de compra de compañías, van a hacer muchísimo negocio los bancos de inversión y eso hace que ganen más plata, que las empresas valgan porque las compran y estás como en un círculo positivo porque básicamente hay plata. Hay plata creada por todo esto que charlábamos antes. Y eso hace que las valuaciones sean altas. Entonces, a diferencia del año pasado, en este segundo año del bull market, lo que vamos a ver es un mercado mucho más tranquilo, no tan eufórico, una pendiente distinta, y posiblemente veamos ratios que bajen. A diferencia del año pasado, que toda la suba del mercado fue por ratios, como lo muestra acá el forward PE, como subió el price earning del S&P, que subió con la baja de las tasas de interés reales. Este año vamos seguramente a ver una caída de los ratios, pero que debería estar más que compensada por la suba de las ganancias. Entonces, en un contexto económico positivo, vamos a ver suba de ganancias, un poco de caída de ratios, mercados para arriba, ya no locos como el año pasado, pero sí para arriba, en un contexto todavía positivo, con un par de amenazas muy claras. La primera, el COVID, variantes, vacunas que no funcionen, que se corte la cadena de producción por algún problema en algún gran laboratorio en India. Fíjense que los países que solucionaron el problema vacunando son los países que básicamente crearon las vacunas, Estados Unidos, Reino Unido, o los que la pagaron al contado y con alguna prima. Los países pobres o incluso países más equilibrados que están tratando de llevar una situación socialmente equitativa como Europa. Bueno, Europa de hecho los últimos días viene vacunando menos que Argentina y Brasil. Bueno, Brasil vacunó 750.000 personas ayer y más de 1 millón de personas antes de ayer. ¿Por qué? Porque empiezan a tener la vacuna producida domésticamente. Obviamente que les llevó 3 meses todo ese desarrollo productivo, pero ahora empiezan a tener la vacuna producida domésticamente. Argentina hace equilibrio con lo de China, con lo de Rusia, hasta que llegue la vacuna mexicana-argentina, que también tuvo demoras en su proceso, tenía que haber estado para fines de febrero y al final va a terminar estando para abril-mayo. El mismo laboratorio brasileño, Fiocruz, que pensaba producir 20 millones de dosis en abril, va a terminar produciendo menos de 12 millones de dosis en abril por un problema productivo. Entonces hay riesgo por ese lado. Desde el punto de vista del mercado, el principal riesgo es este desorden en tasas por la discusión de quién financia el déficit fiscal con una moneda de un país que está extremadamente endeudado y debilitado. Entonces estamos como en una especie de transición que puede ser ordenada o desordenada. Obviamente que después de ese desorden, si la Fed interviene y dice que va a comprar y asegurar que la tasa larga no pasa de 2, vuelve una nueva fiesta en el mercado. La duda es en el mientras tanto, ¿no? En el corto plazo, cómo se produce esa transición. En este contexto los commodities han subido muchísimo, han vuelto al nivel prepandémico, pero, y acá vamos entrando a la región,
Pero fíjense este gráfico acá abajo, lo que han subido los commodities es recién esto pequeño de acá abajo. Es decir, que estamos, porque voy a hablar en plural porque Argentina forma parte de esta debacle, estamos en un mercado bajista de commodities desde el año 2008. Entonces, vamos entrando a la región. ¿Por qué la región está en una desgracia desde el año 2008? Bueno, uno diría que es recién desde el 2014. Bueno, desde el 2014 es donde se da el desplome. Recuerden la recuperación china, que permite la recuperación del 2009-2010. Después una lateralización, la caída del euro, que arrastró al renminbi commodities, y la guerra comercial 2018, COVID. Todo esto viene provocando con subas circunstanciales. Fíjense los 2 primeros años de Macri, digamos, commodities para arriba, después se termina la fiesta. Ahora, en todo este periodo, el S&P ha volado. Entonces, Latinoamérica, una región fuertemente productora de commodities, básicamente no hace otra cosa, no pudo reconvertirse. Ustedes piensen en la crisis asiática, Latinoamérica, Asia era más o menos lo mismo. Asia se reconvirtió, llevó sus monedas a flotar, llevó a tener enormes reservas en sus bancos centrales, transformó sus economías, primero con una industrialización primaria, después un poquito más sofisticada, ahora tecnológica, ahora ya tiene mercado doméstico, ahora tiene presencia militar como en el caso de China. Ni hablar, por ejemplo, de un Rusia, que sigue siendo fuertemente dependiente del petróleo, pero ahora generó toda una matriz de gas con Europa y con China extremadamente interesante, tiene un fondo soberano de riqueza, tiene reservas internacionales, es uno de los países menos endeudados del mundo, cuando hace 20 años China era lo mismo que Argentina. Rusia era lo mismo que Argentina. Entonces, un mundo que va para arriba, porque el mundo va para arriba, se desarrolla, crece, se reconvierte, va, tracciona, con commodities para abajo. Nos han llevado, lamentablemente, a una situación en la cual Latinoamérica se ha desacoplado del mundo emergente, ¿no? Porque el mundo emergente pasó a ser cada vez más asiático, y Latinoamérica, si uno mira este gráfico, el de las velas japonesas, no la línea naranja es el emergentes, es muy parecido al gráfico de commodities, ¿no? La primera caída después del 2008, el rebote 2009-2010, la caída 2012, la lateralización, 2014 negro, rebote de commodities hasta el 2018, caída, colapso, rebote. Es decir, operamos como los commodities. Ahora bien, operamos como los commodities vemos que están en una tendencia de debacle, y una de las cosas que ha cambiado fuertemente respecto al 2008 es que justamente el dólar vuelve a devaluarse, todavía no sabemos ni cuánto ni por cuánto tiempo, pero vuelve a devaluarse, vuelve a perder peso en los portafolios globales, todo el mundo empieza a mirar cada vez más Asia, Estados Unidos tiene cada vez más problemas de déficit fiscal, de potencialmente a futuro mayor presión tributaria, con peor clima de negocios, tiene además en las últimas épocas problemas sociales, de disturbios sociales, con un Asia que, por ejemplo, ha llevado toda la pandemia de mucha mejor forma. Argentina, a su vez, vende soja, maíz, y vemos que no solo el ciclo ha sido negativo para los commodities, sino que para la soja además ha sido negativo en relación a los commodities. Así que acá la gran duda para Latinoamérica, en este contexto, es el de si este cambio de ciclo, esta devaluación de las fiat currencies, de la moneda sin respaldo, lleva a un cambio del ciclo de commodities que recién es muy incipiente. ¿Por qué nadie invierte en Latinoamérica aún? Porque lo que vimos apenas es un rebote.
no hay un cambio de ciclo, una tendencia como fue esta para arriba. Tendencia clarita para arriba. Este rebote puede transformarse en tendencia y está el combustible para hacerlo. Un mundo que por una pandemia provocó que la gente consuma de nuevo más cosas y no servicios. Ese es un cambio fenomenal que en los últimos años nos afectó negativamente. La gente se va de turismo, la gente dejó de comprar cosas. Ahora la gente consume más cosas, y consume más cosas hay que producirlas, y hay que producirlas hay que comprar materia prima. Hay que comprar materia prima después de 10 años en los cuales nadie invirtió nada. Fíjense que no hay grandes proyectos de minerales en el mundo, no hay grandes proyectos industriales en el mundo. Entonces falta oferta, mayor demanda, menor oferta, son mayores precios. Entonces estamos ante la chance de que haya un cambio de ciclo, un cambio de contexto, que le permita a Latinoamérica recuperar algún valor en el mundo. Todavía, de nuevo, no es un escenario, es el escenario para mí más probable que los commodities sigan para arriba y que Latinoamérica en algún momento vuelva a la escena. Fíjense lo que ha sido el deterioro de Latinoamérica en el índice MSCI. Latinoamérica que ponderaba, bueno, ni hablar si me voy a los 90, ¿no? Donde, por ejemplo, Argentina era casi el 20% del índice de deuda emergente. En el índice de acciones uno ve una Latinoamérica que en el 2008 ponderaba un 25% y hoy apenas si pasa el 6-7%. Hemos visto crecer la ponderación de países fundamentalmente como China y el resto de países asiáticos, y hemos visto caer al principal país latinoamericano como es Brasil a niveles apenas superiores al 4% en la ponderación del índice. Es decir, hemos desaparecido del mapa. ¿Por qué? Porque llevamos 13 años, y vuelvo para que quede bien claro, de esto, de estar cruzados con el mundo. Un mundo que fue para arriba, un Asia, que era el competidor de Latinoamérica, que se revolucionó, que se transformó, versus un Latinoamérica que sufrió shocks en cuotas, 2008, 2012, 2020, como los tres grandes shocks, con pequeños momentos de alivio en el camino. Todo esto ha provocado, en Argentina ya sabemos lo que provocó, en Brasil mismo esta caída provocó la caída de Dilma, y estos precios de commodities siguen provocando una revuelta o un barullo, como dicen ellos, político muy grande. Incluso en un Chile, la caída del cobre termina provocando una revolución social y una disconformidad con el régimen. En Perú, ya perdí la cuenta, pero creo que son 5 presidentes en los últimos años. Bueno, la pregunta del millón es esto, ¿no? Este pequeño rebote, cuando uno lo ve en el Zoom, es una gran suba. Cuando uno lo ve en la película, es nada. Entonces yo escucho a muchos colegas romperse la cabeza contra la pared de por qué nuestras cosas no valen más con el boom de commodities que hay. No hay ningún boom de commodities. Apenas si recuperamos el nivel prepandémico, no entramos en un ciclo positivo. Hay condiciones para que ello suceda, hay muchas condiciones para que ello suceda. Esperemos que suceda. Esperemos que suceda. Si sucede, Latinoamérica tiene alguna chance. Dentro de Latinoamérica están países como mencioné Chile, Perú, Brasil, Argentina. En el caso puntual de los países, bueno, Perú también está muy atractivo y tienen todos enormes problemas de vacunación, tienen enormes problemas de COVID, de segunda ola, de cuarentenas. No hay vacunas para estos países pobres. Chile fue el único, después Uruguay, que compraron vacunas, pero ya las compraron más tarde. La vacuna tarda 20 o 30 días en hacer efecto.
la segunda, tercera ola, depende del país, la tenés, y hay que ir viendo cómo esas variables se van manejando en los próximos meses. Como decía, el caso de Uruguay y Chile parece más despejado porque tienen vacunas. Después diría que sigue Brasil, no solo por la producción doméstica en abril, estimada en 30 millones de dosis para un solo mes, lo que permitiría alcanzar un nivel de vacunación de al menos 1 millón de personas por mes. Después, yo diría que le puede llegar a seguir Argentina, donde viene con este esquema just in time, ¿no? De mandar aviones a Rusia para traer vacunas para una semana. Bueno, ese proceso hasta que llegue la vacuna que hicimos en combinación con México, y ahí podamos encarar un proceso de vacunación más intensivo. Si llega la vacuna y pasa lo mismo que en Reino Unido, Estados Unidos, que ellos vacunaron en el momento de una tremenda ola, segunda ola muy fuerte, y se contuvo, cayeron las hospitalizaciones, cayeron las muertes y después cayeron los contagios. Uno puede ser como medianamente constructivo en un país donde, o en una región donde tal vez sea la región o la única región del mundo que queda barata. Estamos muy baratos, hemos incorporado en los precios que la región prácticamente deja de existir, que la región se va al comunismo, cosa que no creo que suceda, o al menos en línea recta. Y ahí aparecen oportunidades, ¿no? Y vamos viendo, y vamos a concentrar por ahí en Argentina, ¿no? Pero empezando por el tipo de cambio, en donde es muy interesante lo que ha sucedido, que tuvimos el overshooting, lo hablamos el año pasado, el dólar de 180 es carísimo, está comprando una hiperinflación y la probabilidad de que ocurra una hiperinflación con commodities al alza es muy baja porque la Argentina se va a hacer de dólares suficiente para evitar un escenario de ese tipo. Fue finalmente lo que sucedió y el dólar empieza a bajar. Acá estamos mirando el tipo de cambio real multilateral, el poder de compra del dólar. El poder de compra era muy alto y empieza a reducirse de la mano de la inflación. Es decir, que la gente no ha sido tonta. Esto lo dijo Costantini los otros días en una entrevista donde decía que por primera vez veía que en un contexto de suba del dólar, ellos tenían un boom de venta de terrenos y de cosas, porque además había como una suba del dólar en un momento en el que el dólar bajaba a nivel mundial. Entonces, eso ha sucedido acá donde la gente incluso ha salido del dólar para irse a cosas que se vieron reflejadas en los índices de precio, como vemos acá abajo, que coincide la suba de la inflación con la baja del dólar, porque la gente interpretó correctamente de que el dólar estaba muy caro y que había que ir a comprar cosas. Como el Banco Central no fue nada ortodoxo y el dólar estaba controlado, porque empezó a bajar, el Banco Central se quedó en el molde y eso llevó a una aceleración de la inflación. La inflación va haciendo el trabajo para ubicar el dólar en un nivel más razonable. ¿Qué es un nivel razonable? Bueno, depende del mundo en el que estemos, ¿no? Un mundo en donde el dólar hoy está más barato, pero no está barato a pesar de lo que ha bajado. Si el mundo vuelve a ser normal, no hay segunda cepa ni ninguna cosa rara, uno sigue insistiendo de que el dólar, un nivel de equilibrio del dólar, es este de acá, donde estuvo en la era Néstor o en la era cepo anterior, y es un dólar todavía un escalón más abajo. Que, por ejemplo, sería un dólar de 150, 160 a fin de año, en donde la inflación hace que esta línea roja vuelva a este nivel. Ya sé que el año pasado yo era de los más optimistas al decir no veo el dólar a fin del año que viene, que era este año, arriba de 180, 170, 180, cuando muchos colegas hablaban de un dólar hiperinflacionario. Incluso ahora me planteo de si no podemos ver un dólar, además un escalón más abajo.
Es decir, que se quede en estos niveles, 150, 160, de acá a fin de año, y en donde la inflación haga el trabajo. Si ese es el escenario, que es un escenario de dólar débil a nivel mundial, commodities que sigan subiendo y entren en una etapa positiva, donde la soja siga subiendo, y no me sonrojo en repetir mi escenario de que la soja en un escenario de ese tipo podría llegar a valer 800, $1.000 la tonelada, y sería un gran regalo del cielo para esta Argentina tan desordenada. Y en ese contexto el dólar vuelva a un nivel más razonable, y bueno, por razones como hemos charlado en el pasado, ¿no? Dios es peronista, cuando hacíamos la proyección de una soja de 450, 470, que valía 350, y decíamos, eso va a permitir una enorme recuperación y evitar el peor de los escenarios. Bueno, hoy nos animamos a pensar un mundo todavía más favorable, en donde los precios de los commodities que exporta Argentina sean aún más altos. Y ahí venimos jugando, porque si tenemos más dólares, el Banco Central logra estabilizar su balance. Y al lograr estabilizar su balance, ustedes piensen al Banco Central como una entidad, ¿no?, que emite pesos contra dólares. Si no acumulo dólares en el activo, porque me los gasto, porque pago deuda, porque no entran dólares, bueno, tengo un problema. Y es lo que fue sucediendo el año pasado con la pandemia, que se fueron emitiendo pesos para atender las erogaciones fiscales sin ninguna contraprestación. Bueno, eso cambió y vemos que el índice que nosotros llamamos tipo de cambio de convertibilidad está como más lateral, y por ende el dólar contado con liqui también está más lateral. Entonces, si uno piensa que los commodities van a seguir valiendo, y afortunadamente tuvimos una niña leve con 45, 46 millones de toneladas de soja, 48 millones de toneladas de maíz, eso lleva a que la cosecha de este año 2021 valga el doble que la cosecha de Mauricio del 2018, que fue tan nefasta, exactamente el doble en cantidad de plata. Es un cambio muy importante que le permite a esta Argentina desordenada, caótica, ir por el ajuste ordenado. Es un poco el escenario gradual que nosotros planteamos el año pasado y seguimos planteando. No es que la Argentina no tenga todos los desórdenes que leemos en el diario o escuchamos en la radio todos los días. La diferencia es que el ajuste es ordenado y no desordenado. Entonces vamos viendo cómo esta combinación de suerte, porque llueve en un año seco, porque los commodities suben cuando gobierna el peronismo, y porque el peronismo es además pragmático y sabe apretar la botonera para que este ratio se estabilice, y hacen un ajuste con una enorme represión financiera, porque la tasa de interés no es atractiva, pero como el dólar es tan caro, la gente no corre el dólar, te corre a las cosas, se te desordena la inflación, pero bueno, no importa por ahora la inflación, y toman medidas que ya sabemos que no funcionan, vamos a quedar un escalón de inflación más arriba, pero vamos a aprender a convivir con una inflación de 40 a 50, así como saltamos en su momento del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 50, y así vamos como con un deterioro, como decía Agustín Echevarne, ¿no?, el DPA, el deterioro progresivo asegurado. Pero vamos sobreviviendo y vamos dependiendo del contexto. Si el contexto es el que todos vamos pensando como contexto base, con posibles complicaciones en el medio, como puede ser el testeo a que la Reserva Federal intervenga en la parte larga de la curva, un contexto que para la Argentina es favorable. Y un contexto que tal vez, implica revertir 13 años de contexto adverso. 13 años de contexto adverso.
Así que en este marco es interesante ver, ustedes me han escuchado todo el año pasado, lo que hemos hablado de los bonos, cómo al final la curva que se normalizó fue la curva en pesos y no la curva en dólares. Cómo la curva en dólares, nosotros tuvimos negativos casi todo el año, en el momento del canje nos pusimos positivos y después nos volvimos a poner negativos, básicamente porque nos dimos cuenta de esto, que lo charlábamos el año pasado, los bonos argentinos no tienen carry, no importa que rindan 15, no tienen carry, no pagan nada. Y si no pagan nada, no va a haber fondos especulativos que te los compren, porque no cobras nada el año que viene. Y de hecho no cobramos nada. Y esto estuvo afectando enormemente a los bonos. Pero hay un punto en el cual, y hace 2 semanas en nuestros informes cambiamos de nuevo nuestra visión a más positiva, en la cual decimos, ojo, porque nosotros necesitamos que nuestros bonos se acomoden acá, a esta parte, que pasen a tener un carry de entre 8 y 10. Y eso empieza a aparecer en el horizonte. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, ¿no? Ya empezamos abril, a partir de julio, los bonos corrigen el cupón al cual empiezan a devengar. Y a partir de enero ya lo pagan. Entonces, hay bonos como el 2038, el 2041, que empiezan a corregir esta anomalía, que se corrigen 2 momentos. Julio de este año, si uno va por base de vengada, enero del año que viene, si uno va por base percibida, y enero de 2023. ¿Para qué? Bueno, llegamos a un punto en el cual el carry yield en el 2023 pasa a ser para el 2038-2041 un carry yield de 2 dígitos, que es a donde pertenecemos, es acá. Entonces, los bonos, nosotros no tomamos ni la visión de los que están súper optimistas desde hace rato que hablan de TIR, ni la visión de paridad, tomamos la visión de carry yield, que es como una combinación de ambas, y vamos viendo que como la negociación de la deuda fue una negociación muy particular, cómo se va acomodando ese desorden que era tener la mayor TIR del mundo con el carry yield de los treasuries. ¿Cómo se va acomodando eso en el tiempo? Y empezamos a ver que se acomodan. Entonces, cuando uno empieza a ver que se acomodan y haces algunos cálculos, ves que un 2038, bueno, los precios han estado oscilando estos días, pero de 32, 33 dólares, 34 dólares. Si uno agarra y dice, bueno, Argentina cuando tiene que pagar capital nunca paga, con lo cual solamente voy a mirar el pago de intereses. ¿Cuánto me pagan hasta que Argentina tenga que pagar algo importante? Bueno, me pagan 10 dólares. Quiere decir que si yo compro a 32, 33, 34, 35, vamos a hacer el ejercicio acá con 32.80, voy a cobrar 10 dólares hasta el 2025, que es cuando empiezan los pagos fuertes de capital. Quiere decir que quedo comprado a 23 dólares. 23 dólares no está muy lejos de los que valen hoy los bonos venezolanos. Entonces, muchas de todas las cosas malas que nos pasan están metidas en los precios. Los bonos particularmente, que es una pregunta recurrente para ustedes, yo creo que ya están haciendo el piso porque empieza a quedar atrás esta tremenda distorsión del carry yield, de que no cobras nada y de que los bonos no son bonos. Hay bonos que nunca van a ser bonos, como el 2029 y el 2030, no pagan nada nunca. Pero sí hay bonos como el 2038 y el 41, ahora particularmente el 38 está más barato que el 41, que sí empiezan a ser atractivos a partir de ahora. ¿De cuándo? De julio. Bueno, los mercados se anticipan, no se anticipan. Bueno, eso no lo sé. Pero este tema empieza a jugar. Che, en enero, ojo, que paga un 3-4%. Y ojo que a partir de julio del año que viene empieza a devengar
y va a empezar a pagar 4 dólares en el próximo pago. Y ahí es donde los bonos pueden hacer un plafón, y si uno cree que Argentina puede ir a rendir 8, 9 de current yield, bueno, estos bonos como el 2038 o el 41 tienen entre un 30 y un 50% de upside. Así es como los miramos nosotros. Ese es el horizonte por delante. Claramente Argentina depende del mundo. Nuestra debacle viene importada desde el año 2008. Nosotros además le agregamos todo nocivo, hemos hecho todo al revés. Pero incluso países que vienen haciendo bien las cosas como Brasil desde el año 2016, les cuesta un montón. Les cuesta un montón. Es muy difícil manejarse en un contexto global adverso. Es como manejar una empresa al cual las ventas les caen todos los meses. Por más que seas el mejor CEO de la Tierra, te va a ir mal. Vas a tener que despedir empleados, achicarte, y eso socialmente no se tolera. Entonces hasta a los chiles les va mal en contexto de este tipo. Así que hay como una esperanza donde la mesa está servida para que el ciclo cambie, para que eso sea un regalo de Papá Noel para la Argentina. Argentina puede hacer un ajuste ordenado y puede empezar a tratar de salir. Yo creo de largo plazo que Argentina va a desperdiciar la oportunidad, por eso me gusta más Brasil, en donde Brasil al menos viene llevando adelante la discusión de los temas que hay que discutir, fiscales, monetarios, largo plazo, independencia del Banco Central, política monetaria autónoma, apertura de la economía, libertad a los mercados, concesiones, privatizaciones, muy distinto a lo que se discute acá. Cuando uno mira las valuaciones de las acciones destruidas, esto por ejemplo son los price to book de los bancos, también están en el piso en Perú, en Colombia, en Brasil. Creo que en el sector bancario prefiero esos países a Argentina. Vemos en el sector petrolero lo que ha sucedido, ¿no? Acá está el XOP, que son las petroleras mundiales, las naranjitas. Vista Oil, en el otro lado. En el medio, las otras petroleras latinoamericanas. Ecopetrol, donde ganó la izquierda. Petrobras, donde supuestamente le intervinieron. Y Vista, ¿no? O sea, Latinoamérica mucho peor que el resto del mundo, Argentina mucho peor que Latinoamérica, desacoplados, mucho peor que Asia, con la pandemia haciendo sus efectos, sin ningún argumento a favor, más allá de este rebote de commodities, extremadamente barato. Vista Oil vale 2 veces Enterprise Value EBITDA. El año pasado recomendábamos Loma, fíjense cómo le fue a Loma, muy bien. Recomendábamos las Aluar, las Ternium, a todas les ha ido muy bien. Ahora creemos que uno puede hacer el foco en estos sectores vinculados más a commodities, que se supone les va a ir bien en el mundo, que creemos que el kirchnerismo no va a cometer los errores del pasado. Si bien hay un barril criollo, hoy las valuaciones, en donde por ejemplo Vista vale 2 veces de Enterprise Value EBITDA, un absoluto regalo para lo que son las valuaciones mundiales, te paga el riesgo-retorno. Yo siempre miro las inversiones de ese tipo. ¿Se puede perder plata? Sí, se puede perder un montón de plata. ¿Pero te paga el riesgo? Sí, te paga el riesgo. Argentina con los bonos a 30 y pico, ¿te paga el riesgo? Bueno, corrigiendo esto del current yield y en un contexto que me juego, la mesa está servida para que sea positivo. Si yo creo que el contexto es negativo, no toques nada de todo esto. No toques nada de todo esto. Y empezá a salir de otros petardos que han andado muy bien. Si uno cree que la Fed se va a poner muy dura, va a subir las tasas y va a ganar la ortodoxia, bueno, empezá a salir de todo. Empezá a salir de los Meli, de los Tesla, de los NIO, de los Bitcoin, porque la caída que tuvieron de 50%, no todo, ¿no? Meli cayó 30, Bitcoin recién ahora bajó de 60 a 50, NIO, Plug, bueno, esas sí han caído mucho más.
tienen todavía una baja, digamos, porque son empresas que uno no podía evaluar cuando valían $60, cuando valen 30 tampoco las podés evaluar. Por valuación tal vez deberían valer 10, a 60 estaban caras, a 30 también. Ahora, en un contexto como el que hablé, positivo desde el punto de vista fiscal, positivo desde el punto de vista monetario, donde todas las monedas fiat currency del mundo están cayendo, en donde Asia, que es la región del futuro, está haciendo bien las cosas, en donde hay una falta de oferta de commodities, no ha habido inversión durante los últimos años. Desde el punto de vista del cambio climático, está mal invertir en commodities. Eso hace que se retroalimente el desbalance de oferta y demanda. Bueno, es muy difícil apostar a los cambios, a los puntos de inflexión, pero tal vez estemos ante un cambio, ante un punto de inflexión después de 12, 13 años malos y haya una revalorización de los activos latinoamericanos. Dentro de Latinoamérica está lo mejor, que uno puede decir Chile, está lo intermedio, que uno puede decir Perú, Brasil, está lo peor, que uno puede decir Argentina, está lo intocable, que obviamente puede ser Venezuela. Depende del riesgo de cada uno. En un contexto de este tipo, uno puede animarse a tocar algo en esta región, y hablamos de esta región porque vivimos en esta región. Tal vez si nosotros fuésemos taiwaneses no estaríamos ni hablando, ni siquiera sabríamos que la región latinoamericana está barata, porque está barata con justa razón, y para dejar de estar barata necesita un cambio de ciclo. Así que el escenario base es que cambie el ciclo. Si no cambia el ciclo, claramente Latinoamérica está al horno. Con esto termino. Nosotros creemos que el contexto global va a mantenerse positivo, por lo menos hasta finales del año que viene. La suba de commodities es muy positiva. Creemos que es el comienzo, recién, que va a haber un cambio estructural, que hay una situación de debilidad estructural de las monedas de referencia, dólar, euro, yen. LATAM totalmente fuera del mapa, por la razón correcta. Son 12, 13 años malos, donde nuestros gobernantes además no supieron reconvertir a nuestra región, pero puede volver al radar con un cambio del ciclo de commodities. Y de Argentina ni hablar, digamos. Argentina pende absolutamente del hilo del contexto global. ¿Está barato? Sí, está baratísimo. Ahora, ¿las cosas pueden recuperar valor? Sí, y solo sí el contexto sigue siendo como el que vimos en los últimos 6, 9 meses. Commodities para arriba, tasas de interés por el piso, capitales yendo hacia activos de alto riesgo y petardos, valuaciones extremadamente altas. Eso puede hacer que en un ciclo de commodities que continúe siendo positivo, empiece a ser positivo, y que este rebote se transforme en una tendencia, algo de la plata mundial vuelva a la región y ahí nos recuperemos y volvamos al radar. Con esto termino la charla, y si quieren paso a leer acá el chat, las preguntas, y les damos unos 10 minutitos después de exactamente una hora de charla. Preguntan, ¿qué probabilidad de aumento? Si tuvieras que asignar una probabilidad al aumento ordenado de tasas por parte de la Fed, poniendo, por ejemplo, target de 2%, versus un desordenado, ¿cuáles serían esas probabilidades? 60-40. No estoy para un 90-10, que sería como un escenario base, ¿no? Tal vez leo demasiado y sigo mucho y respeto desde hace décadas a Ray Dalio, y Ray Dalio termina diciendo que Estados Unidos va a tener que terminar poniendo un control de capitales para lo desordenado que va a ser el proceso de salida del dólar. Eso va a ser un proceso de acá a 10 años, ¿no? Pero yo creo que estructuralmente coincido con él, tal vez. En el corto plazo le asigno la mayor probabilidad a que la Fed, ante el menor o inminente signo de desestabilización, actúe. Entonces,
tiendo a pensar 60% ordenado, 40% desordenado. Ayer la vice dijo que no tiene plata para pagar. Me parece que soy muy optimista. Argentina está todo mal. Argentina no tiene plata para pagar. La verdad que Cristina, digamos, tiene razón. Argentina no puede pagar las deudas. El kirchnerismo negocia muy duro, siempre negoció muy duro. Está tratando de obtener condiciones del FMI que no figuran en el estatuto del FMI. En la negociación dura, yo creo que está buscando llevarse algo, algún changüí, alguna cosa adicional. No veo en el horizonte que la Argentina no arregle con el fondo, pero así como lo dijimos, y lo dijimos ya a comienzo de este año, lo escribimos en unas claves donde dijimos, vemos que la probabilidad de que Argentina arregle después de las elecciones es muy grande. Eso sí lo seguimos viendo, que el acuerdo viene demorado, pero no vemos una Argentina sin acuerdo con el FMI por delante. Lo que estamos viendo es kirchnerismo puro, duro, en donde negocia duro y en donde está tratando en este mundo tan extraordinario, donde el FMI acaba de emitir, o va a emitir, mejor dicho, 650.000 millones de dólares de derechos especiales de giro, la moneda del FMI, con lo cual a la Argentina le tocarían en principio 4.355 millones de dólares, es decir, que al regalo de Papá Noel, de lluvia en un año de la niña, de soja de 520 dólares la tonelada, también le tenemos que agregar de que el FMI solo va a hacer que nos den el 10% de la plata que le debemos. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Bueno, es toda una definición. Pero bueno, son factores que, como digo, pendemos de un hilo, el hilo del contexto. Si el contexto sigue siendo el de un mundo que emite plata, que nos regalan 4.355 millones de dólares, que hacen que nuestros productos de exportación valgan 50% más, ¿quién dice, por qué no, 100% más? La Argentina tiene un destino mediocre, que no nos gusta, que vamos rumbo a ser cada vez un país más africano, sí. Pero acá estamos hablando de inversiones en el corto y mediano plazo. Nada de todo eso no deja de estar metido en los precios. Por algo los activos valen lo que valen. Si vos sos una persona conservadora, ¿invertirías en Argentina? De ninguna manera. De ninguna manera. Casi que te diría que no podés invertir en la región latinoamericana. Porque ya estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, con lo de Lula, con lo de Moro, que de ser estrella ahora puede terminar preso. Entonces da la sensación de que Moro, que llegó a la política de la mano de Bolsonaro y de esa centro-derecha, por haber metido preso no solo a los políticos, sino al empresariado, ahora tiene riesgo de terminar preso él, porque tenía grandes chances de ser presidente. Entonces en Brasil da la sensación que la centro-derecha terminó pactando con la izquierda para competir entre ellos. Entonces todo muy raro. Bueno, Estados Unidos cada vez se nos parece más con lo que pasó con Trump y Biden, ¿no? Así que es un mundo cada vez más complicado. Va para un debate de otra charla de las democracias versus las autocracias, ¿no? Los países que mejor manejaron las pandemias son los asiáticos, que no son democracias. Entonces, ¿las autocracias tienen ventajas por sobre las democracias? Bueno, da la sensación que desde el punto de vista práctico sí. La gente resigna libertades, resigna derechos humanos en pos de desarrollo y crecimiento. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Bueno, hay un libro que se llama Espejo Rojo, que había una nota en La Nación los otros días muy, muy bueno, que básicamente lo resume como, es un periodista italiano, que dice, es como enamorarse de una mujer malvada, ¿no? Porque te gusta como lo que uno ve en China, pero no está bien. Pero bueno, me fui por las ramas. Deuda en pesos. La deuda en pesos sigue muy bien. La deuda en pesos Macer sigue muy bien. En un escenario de índice de tipo de cambio real donde siga ajustando con un contexto macroeconómico global favorable, la deuda en pesos tiene que seguir bien. Nuestra preferida sigue siendo deuda SER, o algunas cosas puntuales de las cuales recomendamos, pero ya han subido muchísimo, de algunos subsoberanos
como fueron los bonos de pago a proveedores de Neuquén o los bonos de pago a proveedores de la ciudad de Córdoba, que bueno, fueron interesantes inversiones. YPF me gusta más vista, por lo menos saco de la escena lo que es el mal management y la excesiva inversión, el excesivo endeudamiento que tiene YPF. Uno está invirtiendo en un país que es una caja de Pandora, y además invertís en una empresa que tiene magros fundamentos, estás como duplicando o triplicando el riesgo, ¿no? Entonces, si uno toma la decisión de invertir en Argentina, en un sector regulado, prefiero hacerlo en la empresa más depurada posible. Así que en ese sentido me gusta más Vista que YPF para alguien que tome una decisión de este tipo. Últimamente cuando subía la tasa, bajaba el Nasdaq, esta semana han bajado ambos. La suba de la tasa per se no derrumba las acciones. El problema es cuando la tasa sube muy fuerte. De nuevo, no se trata de un problema, la gente pregunta, la tasa de 1,6, de 1,7, de 1,8, ¿cuál es el nivel que derrumba la bolsa? No, no hay nivel que derrumbe la bolsa. Lo que hay es velocidad de cambio de tasa que derrumba la bolsa. Si la tasa pasa de 1,6 a 2 en una semana, Houston, tenemos un problema. Si la tasa pasa de 1,6 a 2 en 6 meses, no hay ningún problema. Así que ese sería la respuesta. Bonos reestructurados, subsoberanos, están bien, no tienen liquidez, rinden relativamente bien, es caso por caso. Córdoba acaba, Córdoba reestructuró muy favorablemente, Entre Ríos reestructuró favorablemente, todas las provincias reestructuraron favorablemente. Fueron todas reestructuraciones muy buenas para los acreedores. Lo único que le digo, no se enamoren, cuando vean que rinden bien o que suben bastante, bajen riesgo y vendan, porque no dejan de estar en Argentina y es muy poco probable que esas provincias puedan pagar en las condiciones que reestructuraron. Reestructuraron muy favorablemente para los acreedores, eso hace que esas deudas sean impagables. Entonces, en momentos de muy buenos precios, bajen riesgo. Sería mi recomendación. ¿Alguna otra que no se repita? Bueno, preguntan por aquí en informe de Cohen. Bueno, no recuerdo ese informe de Cohen. Te diría que hagas más la consulta ahí al equipo de research de Cohen, Fernando. El Cliqui, contado con liqui, está donde está porque el BCRA está vendiendo contrapeso y comprando paridad contra dólares. Sí, obviamente que ha habido intervención, que la intervención terminó siendo neta, neutra, cero, o sea, venden contra pesos y compran paridad contra dólares. Pero no veo un mercado cambiario en el cual, si estuviese 100% liberado, el dólar valdría mucho más que lo que vale hoy. Pero bueno, es una larga discusión entre la coyuntura y la estructura, ¿no? Estructuralmente el dólar debería valer 1.000, porque está todo mal y sigue todo mal en este país. Coyunturalmente tiene un overshooting, pricea una hiper, tiene que depurar y después volveremos a ver qué sucede. ¿Alguna otra por acá? Bueno, muchas ya las estuve, me parece, hablando y diciendo. La tasa de interés real en dólares. La tasa de interés real pega en las valuaciones. No es que la bolsa colapsa porque suben las tasas de interés, no tiene nada que ver. De nuevo, vuelvo a decirlo, no es un tema de nivel, sino que es un tema de velocidad. Y a la Fed la van a obligar a saltar, no porque la tasa esté en 2,5 a mediados del año que viene. El problema es si la suba de la tasa es extremadamente rápida. Ahí es donde
los activos de riesgo van a crujir y la Fed va a tener que saltar. Si todo el proceso se da de manera gradual, no hay ningún problema. Es lo mismo que ya hemos visto después de la burbuja del 2000, con una Fed muy laxa, después de la burbuja del 2009, con una Fed muy laxa, en donde las tasas de interés cortas siguen bajas por mucho tiempo, pero las largas pricean la mejora económica. No podemos pensar que la bolsa va a subir, que el petróleo va a subir, que las cosas van a valer más en un mundo deflacionario y destruido. No, entonces lo que hace es que las tasas, porque están intervenidas parcialmente en su parte corta, que afecta a la tasa larga también, porque la tasa larga no es ni más ni menos que una sucesiva combinación de tasas cortas, te peguen la tasa larga. Ahora, que el mercado empiece a pricear un tightening de la Fed a finales del año que viene, no está mal. Entonces, de nuevo, insisto, no se trata de niveles, se trata de velocidad. A ver algunas otras preguntas. Bueno, pregunta la relación acá, equity oro, y viene vinculada a otra pregunta del oro. Yo creo que el oro es un activo que típicamente tendría que haber andado 100 veces mejor que lo que anduvo. Me parece que al oro le apareció un inesperado competidor que es el Bitcoin y las criptomonedas. Ustedes saben que de criptos no hablo porque no sé, no entiendo, no las puedo evaluar, es un nuevo mundo. Ya sé que la gente me dice reciclate, ya no es que no lo estudié, lamentablemente lo estudié hace 4 años y dije, el Bitcoin a 3.000 está carísimo, así que imagínense, vale 50.000, claramente no lo entiendo. En todo caso, de los que leí, lo más interesante que leí es, lo puedo ver como una opción a algo que no conozco, entonces lo puedo tener en un portafolio como una opción. ¿Cuánto tengo? Bueno, las opciones pueden valer 0, entonces tengo el 0,5%, el 1% de mi portafolio como una opción. Creo, de haber leído libros prehistóricos de historia, los activos valen, el oro vale porque en las épocas de crisis el oro se puede cambiar por comida y la comida es lo que te mantiene vivo. Y los que sobrevivieron a las épocas de crisis, de peleas, de guerras civiles, han sido los que guardaban en oro. Por eso la gente de la India atesora en oro. Y además tenés que atesorar preferentemente en alhajas. Porque si vos vas con una barra o un lingote de oro limado, saben que tenés el lingote de oro en tu casa y vienen a lincharte. Entonces tenés que guardar en una cadenita de oro, de tal manera que vas con algunos componentes de la cadenita de oro, una crucecita de oro, bueno, eso es lo que nos enseñan los libros de historia. ¿Por qué vale el oro? El oro vale básicamente por esa razón. Entonces, el oro es un activo que, por otro lado, es el activo que mejor funciona, después deja de funcionar, como fue en la etapa actual, está bien, y debería empezar a funcionar cuando entremos en una etapa en la cual la economía crezca, haya inflación, la Fed diga que la inflación no le importa porque tiene que seguir recuperando el nivel de actividad prepandémico, y ahí es donde el oro posiblemente vuelva a recuperar algo de brillo. Todo esto de acuerdo a la historia. En el corto plazo me parece que le ha robado mucho protagonismo las cripto, hemos visto muchos fondos institucionales, muchas empresas, Tesla y demás, invertir en bitcoins. Entonces, no hemos visto que han salido ETFs de oro, sino que han salido ETFs o han salido otros fondos de criptos. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Bueno, hemos excedido los minutos de preguntas. Muchos de las preguntas que hacen fueron respondidas en la charla o en las preguntas, en la combinación de preguntas que hemos hecho. Así que no quiero extenderme más para cumplir con los plazos. Les agradezco a todos. Han participado un montón de gente. Así que bueno, les agradezco un montón y nos volvemos a encontrar el mes que viene. Un abrazo grande.